Gracia y paz, mis amados. Continuamos con el artículo número 6 de los 39 artículos de la fe cristiana, el cual nos habla de la suficiencia de las Santas Escrituras para salvación. Y nos dice así: la Escritura Santa contiene todas las cosas necesarias para la salvación, de modo que cualquiera cosa que ni en ella se lee, ni con ella se prueba, no debe exigirse de hombre alguno que la crea como artículo de fe, ni debe ser tenida por requisito para la salvación. Bajo el nombre de Escritura Santa entendemos aquellos libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, cuya autoridad nunca hubo duda alguna en la Iglesia. Y nos cita aquí los 39 los 39 libros del Antiguo Testamento, los Génesis, ¿verdad? Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Números, Primera y Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, los 4 profetas mayores y los 12 profetas menores. Y también nos dice: recibimos y contamos por canónicos todos los libros del Nuevo Testamento según son recibidos comúnmente. Así que, hermanos, esos son los verdaderos libros canónicos. Lamentablemente hay quienes insisten en tener libros apócrifos en sus Biblias, y eso no es de recibo y no es la voluntad de nuestro Señor que así lo sea. Les dejo dos versículos de la palabra para confirmar este sexto artículo, y es uno de los versículos, según Timoteo 3, 16, 17, que nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También en la misma carta, en el capítulo 4, verso 2, nos dice la palabra del Señor: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mis hermanos, no hay cosa más hermosa que la palabra del Señor en toda su plenitud, como está fijada en este sexto artículo de entre los 39, que nos muestra los verdaderos libros que hacen parte del canon de la Biblia. No pueden entrar otros, aunque hay personas que insisten en ello, utilizan muchos libros y piensan que con eso agradan a Dios, pues Dios no se agrada de aquello que no fue inspirado por su Santo Espíritu. Amén. Bien, continuamos con el artículo número 7. Artículo número 7, que nos habla del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, compuesto por 39 libros, los cuales nos relatan desde la creación del mundo por parte de nuestro Señor, aquellas preciosas aventuras del Éxodo, también las leyes de Levítico, los censos en número, la repetición y leyes también y mandamientos en Deuteronomio, y después los demás libros históricos,
poéticos, los proféticos. El Antiguo Testamento son unos libros hermosísimos. Y aquí nos dice sobre el 7º artículo: el Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo, puesto que en ambos, Antiguo y Nuevo, se ofrece vida eterna al género humano por Cristo, que es el solo mediador entre Dios y el hombre, siendo Él Dios y hombre. Por lo cual no deben ser escuchados los que se imaginan malamente que los antiguos patriarcas solamente tenían su esperanza puesta en promesas temporales, aunque la ley de Dios dada a través de Moisés no obliga a los cristianos en lo tocante a ceremonias y ritos, ni deben recibirse necesariamente sus preceptos civiles en ningún estado. No obstante, ningún cristiano está exento de la obediencia a los preceptos que se llaman morales. Bien, y así es. El tener conocimiento, mis hermanos, de el Antiguo Testamento y lo que estamos hablando, el artículo 7, es esencial. Porque lamentablemente hoy en la iglesia, así conocida como iglesia cristiana, o algunos pretenden ser iglesia cristiana, pero no enseñan los preceptos cristianos, están intentando, y ya lograron en muchas denominaciones, judaizar la iglesia. Judaizar la iglesia. Acá nos deja bien claro que no estamos obligados nosotros, los del nuevo pacto, el pacto de Cristo, de la cruz, no estamos obligados a lo que es tocante a las ceremonias judaicas y a sus ritos. No estamos también sujetos a los preceptos civiles del pueblo hebreo, porque se han pasado miles de años, 5.000 años, más de 5.000 años, y era otra costumbre, otro tiempo, otra cultura, y eran leyes específicas, ceremonias y ritos exclusivamente al pueblo hebreo. No era para nadie más, exclusivamente para ellos. Pero de todo lo que nos enseña el Antiguo Testamento, mis amados, tenemos que tener en cuenta los preceptos así llamados morales. Porque la palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos muestra hermosamente, mis hermanos, tantas enseñanzas morales que lamentablemente hoy, bajo el pacto de gracia, el pacto hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz con su pueblo escogido, está siendo menospreciado. Están intentando inventar cosas, como ahora en Brasil se levantó un pastor bautista de una iglesia grandísima en San Paulo, muy importante la iglesia, y este hombre está a diestra y siniestra vociferando que la Biblia tiene que ser actualizada, que la palabra de Dios tiene que ser actualizada. Pobre hombre, es digno de lástima. Y se imaginan ustedes si el tribunal de Ginebra llegaba a él, ¿qué sería de él? Pero ya no estamos en ese tiempo tampoco. Pero hermanos, no se puede ser ignorante a llegar a este punto de decir que la Biblia tiene que ser actualizada. El Antiguo Testamento hay que estudiarlo y entenderlo. Pero hay personas que no lo conocen, no lo leen. Hay muchos así llamados pastores que no tienen la carga teológica necesaria
ni han estudiado en seminarios reconocidos, verdaderos seminarios, y se saben un poco del Antiguo Testamento, y no se salen de ahí porque no saben, no incursionan en el Antiguo Testamento porque no lo entienden. Y eso es lamentable. Y acá tengo un pasaje para leer que está en Marcos 12:30. Marcos 12:30 nos dice así: amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Aquí esto nos enseña, mis hermanos, que la palabra de Dios es hermosa, que en ella aprendemos que debemos amar a Dios sobre todo y cumplir su palabra, lo que Él manda en su palabra. Obviamente los hebreos en sus leyes y nosotros bajo el nuevo pacto en el Señor Jesucristo debemos mantenernos fieles. El artículo número 8, que habla sobre los credos de la Iglesia cristiana. Y nos dice así el artículo 8: los tres credos, el niceno, el de Atanasio y el comúnmente llamado de los apóstoles, deben ser admitidos y creídos enteramente porque pueden ser probados por el testimonio muy cierto de las Santas Escrituras. Y así es, son hermosos esos tres credos. El credo apostólico, que lo recitamos domingo a domingo, el credo de Nicea, que es un credo más ampliado que el credo apostólico, y el de Atanasio, que, como les dije anteriormente en otro artículo, es un credo que más que inspirado por el Espíritu Santo, porque son palabras y una explicación que humanamente sería imposible, por más inteligente y culto y estudioso que fuera Atanasio, sino que vemos la inspiración del Espíritu Santo para poder crear ese credo que lleva su nombre. Y tengo dos versículos de los tantos que he colocado en el artículo 8, y acá les voy a leer Mateo 3, versículos 16 y 17, que nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Preciosa palabra del Señor. Y el credo apostólico, mis hermanos, para los que no están acostumbrados con el uso del credo apostólico, algunos grupos cristianos no lo utilizan, no sé por qué, quizás la mayoría lo ignoran o creen que sea algo que debe ser utilizado solo por la Iglesia de Roma. Como les dije anteriormente, eso no es cierto. La Iglesia de Roma, en lo que es conocido por nosotros hoy en día, no existía en el tiempo que ya los cristianos confesaban el credo apostólico. Así que eso no es propiedad de la Iglesia de Roma, sino que es de todo aquel cristiano que verdaderamente cree en nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice así el credo apostólico: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Así, mis queridos, este precioso credo apostólico reza de esta forma, que lo que aquí está, como nos dice el artículo 8 de los 39 artículos, pueden ser probados por el testimonio de las Sagradas Escrituras. Y es clarito, mis hermanos, porque si buscamos todo lo que el credo apostólico nos enseña paso a paso, lo encontramos en la Escritura, el fundamento para poder creer que eso es genuino, que es fundamentado en las Escrituras. No hay duda alguna de eso. Y bendita aquellas congregaciones que confiesan esos tres credos, porque sabemos, si así lo hacen, de que están plenamente en el conocimiento de la bendita palabra del Señor. Estamos ahora con el artículo número 9. Artículo número 9 que toca una temática tremenda que es sobre el pecado original del hombre, el pecado original. Y nos dice así: el pecado original no consiste en la imitación de Adán, como lo enseñan los pelagianos, sino que es el vicio y corrupción de la naturaleza de todo hombre, que es engendrado naturalmente de la estirpe de Adán. Por esto el hombre dista muchísimo de la justicia original y es, por su misma naturaleza, inclinado al mal, de suerte que la carne siempre está contra el espíritu. Por lo tanto, toda persona que nace en este mundo merece la ira divina y la condenación. Esta infección de la naturaleza permanece aún también en los que son regenerados, por cuya causa esta inclinación de la carne, que unos interpretan la sabiduría y otros la sensualidad y otros la afección, y algunos otros el deseo de la carne, no se sujeta a la ley de Dios. Y aunque no hay condenación alguna para los que creen y son bautizados, el apóstol confiesa que la concupiscencia y mala inclinación tienen de sí mismas naturaleza de pecado. Y hermanos, en este 9º artículo tenemos algo tremendo que es el pecado de nuestros primeros padres, ese pecado que nos infectó a toda la creación, lamentablemente. Cuando Eva desobedeció, aún sabiendo que el Señor le había dicho, de ese fruto no comeréis, porque ciertamente moriréis, se dejó tentar por la serpiente, por el maligno, y comió y le dio a Adán, su esposo. Ahí, en ese momento, nuestros primeros padres tuvieron el conocimiento del mal. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando no había pecado, el no uso de ropas no era un problema. Pero ahí vieron que estaban desnudos, se escondieron y intentaron con sus manos confeccionar ropas con hojas. Pero todo lo que el hombre, la obra que el hombre puede hacer con sus manos, o con su mente, o con lo que sea,
para cubrir la vergüenza del pecado, no llega a buen puerto. Tanto así que el Señor, cuando descendió al huerto, dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? No me digas que comiste el fruto. Y bueno, Adán se escondió. Y Dios siempre es el que toma la iniciativa de buscar al hombre. Adán pecó, se escondió. ¿Quién lo buscó? Dios. El hombre estaba perdido, completamente perdido. ¿Y qué hizo el Señor? Envió a su Hijo. Dios siempre toma la iniciativa. Dios es el que salva. Dios es quien escoge a los escogidos, a los elegidos, y los escogió antes de la fundación de los tiempos para que Jesucristo derramara su sangre en la cruz por esos muchos, que nos cita la palabra en Isaías 53, en la institución de la cena y otros pasajes más. Ese pecado llevó que todos los que nacieron de Adán y Eva ya naciesen con la semilla del pecado original. Ese viejo hombre mora aún en nosotros. Y amados, eso es lo que entorpece nuestra vida en este planeta. Eso fue lo que provocó que un planeta, una creación perfecta de parte de Dios, viniera a tener insectos, enfermedades, el hombre tuviera que ganar su sustento. Y cuando digo insectos, digo plagas, ¿verdad? Ya había insectos igual en aquella época, pero insectos benignos. Plagas, males, el hombre ganar su sustento con el sudor de su frente y la mujer dar a luz con dolor. Y las consecuencias fueron trágicas. Pero aún el hombre estando perdido, fíjese bien, toda la humanidad se perdió. Y piense, use su mente, piense que en la mesa donde usted está, en una mesa, la humanidad se perdió. Y piense que el hombre sería como un montón de hormiguitas que caminan de un extremo de la mesa hacia el otro. Todos perdidos, que caminábamos todos directos al precipicio de la perdición. Pero de toda la creación, de todos los seres humanos que vendrían, que ya fueron, que estamos y que estarán, de todos que nacerían y estaban y están en el conocimiento del Señor, el Señor eligió a muchos para salvación. Dios es misericordioso, porque si Dios no fuese misericordioso, a partir de Adán, todo se habría terminado. Pero el Señor tuvo misericordia de sus hijos y sacrificó aquel primer animal como un tipo de Cristo en la cruz. Tuvo que sacrificar un animal para hacer vestiduras para Adán y Eva, vestiduras hechas por Dios, que sí cubren, ¿verdad?, el pecado. La sangre de Cristo cubre todos los pecados, mis hermanos. Gracias por eso, porque si no, mis hermanos, estaríamos liquidados. También demos gracias, mis hermanos, que cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados, ya el viejo hombre, la vieja naturaleza, la semilla del pecado original ya no nos molestará más. Falta poco tiempo para la venida de Cristo y para los santos que sean llamados antes, también la victoria de Cristo en la cruz será una realidad en nuestras vidas y en nuestro futuro en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Les dejo un versículo para que lo tengan en cuenta y está en Romanos 5:12 y versículos 18 y 19, que nos dice así: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, también así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El 18-19 nos dice así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros, así también la obediencia de uno, Jesús, los muchos, todos los elegidos de Dios, seremos y somos constituidos justos. 10º artículo de los 39 artículos de la fe cristiana. Qué bendición, estamos avanzando con pequeños videos para que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, el feligrés, el que se congrega, pueda refrescar en sus mentes, en sus corazones, los 39 artículos. Y hoy llegamos al 10º, ya vamos avanzando. Cuesta un poco dado a la limitada tecnología que tenemos, pero el Señor es fiel. Mis amados, 10º artículo que nos habla sobre el libre albedrío, algo que oímos mucho en muchas denominaciones cristianas, los cuales hacen mucho énfasis que el hombre tiene libre albedrío, que el hombre puede decidir. Con referencia a la salvación, muchas veces es usado el libre albedrío diciendo, sí, yo elegí a Cristo, yo elegí seguir a Cristo, yo le dije sí a Cristo, como si el hombre fuera capaz de tener un libre albedrío y escoger el buen camino, cosa que es imposible, lo vamos a ver más adelante. Nos dice así el 10º artículo: la condición del hombre después de la caída de Adán es tal que por su natural fuerza y buenas obras ni puede convertirse ni prepararse a sí mismo a la fe e invocación de Dios. Imposible. Por tanto, no tenemos poder para hacer buenas obras gratas y aceptables a Dios, sin que la gracia de Dios por Cristo no proceda para que tengamos buena voluntad y obre en nosotros cuando tenemos esa buena voluntad. Bien, el libre albedrío, algo que está muy de moda entre los cristianos, ¿no? Yo tengo libre albedrío, Dios nos hizo con libre albedrío. En parte, la única verdad de que Dios nos hizo con libre albedrío fue que nuestros primeros padres, Adán y Eva, sí tuvieron libre albedrío. Fueron los únicos seres humanos que tuvieron libre albedrío. Y sabemos todos que usando nuestros primeros padres de ese libre albedrío, nos llevaron a la ruina por causa del pecado original. Todos lo sabemos como cristianos. ¿Qué pasa? Una vez que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a la palabra del Señor, ese libre albedrío se terminó. ¿Por qué se terminó? Porque el libre albedrío santo, dado por Dios en la creación del hombre, se terminó. Porque ya el hombre quedó manchado por el pecado. Y todo aquel fruto del hombre, si todo nacido después de Adán y Eva, hasta nuestros días y quizás un tiempo más, nacieron y han de nacer en pecado. Y sin libre albedrío. ¿Por qué? Al hombre estar ya nacido en pecado,
su tendencia, nuestra tendencia natural, es correr o dirigirnos hacia el pecado. No tenemos condiciones de escoger el bien. Tanto es así, mis amados, que ¿cómo es que venimos a Cristo? Porque Él nos escogió a nosotros. Él nos encontró. Dios nos escogió. Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz. Por eso estamos en Cristo. ¿Qué aconteció cuando Adán y Eva pecaron? Se escondieron. ¿Quién los buscó? Ellos, con su libre albedrío, tenían libre albedrío. Pero cuando pecaron, ¿qué hicieron? Tuvieron miedo y se escondieron. ¿Usaron su libre albedrío, el primero que tenían, dado por Dios, para buscar a Dios? No, porque ya estaba manchado. El pecado ya manchó a la humanidad. A partir de ahí, ellos no pudieron elegir a Dios. Dios tuvo que buscarlos. ¿Qué vino Cristo a hacer? Buscarnos a nosotros, los escogidos de su Padre, para morir por nosotros en la cruz. Si Dios no toma la iniciativa de salvarnos, el ser humano por su libre albedrío, siempre el hombre pecador buscará el mal y no las buenas cosas de Dios. Y así es lamentable. Y las personas dicen, no, pero nosotros tenemos esa libertad, nosotros escogemos a Cristo, todos tenemos esa capacidad, podemos rechazar a Cristo, cosa que la palabra de Dios nos muestra que es imposible. La gracia de Dios es irresistible. Una vez que Dios llama a salvación a un ser humano, ese ser humano no puede decirle que no al Señor, no puede resistirse. Y muchos insisten en eso. Y yo pongo un ejemplo siempre porque tuve, no sé si el privilegio, pero tuve la oportunidad de trabajar cuidando un cementerio en la noche. Había muy pocos valientes que quisieran hacer ese trabajo. Bueno, a mí me tocó, muchas noches cuidé el cementerio. Lo peor de todo es que el cementerio tenía luz solo en la calle central. En los costados era solo el resplandor de las calles que circundaban al cementerio y el resplandor de la calle principal del cementerio y después linterna. Bien, antes de que oscureciera, obviamente yo tenía que inspeccionar todo el cementerio, que no hubiese nadie antes de cerrar las puertas, y tenía que, como policía que era, ya soy jubilado, tenía que ver que no robasen huesos de personas para hacer brujería, que para eso nos pagaban, para que no robasen los huesos de los difuntos, las placas de bronce para vender, y las tribus urbanas que les gustaban frecuentar esos lugares en la noche. Bien, ¿qué hacía yo de día? Bueno, recorría las calles de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, oeste a este, bueno, ahí. ¿Y qué hacía? Muy simple. Contaba las tumbas que tenían una placa con versículo bíblico. Todas así, las callecitas, y todas las callecitas de este a oeste. Después, ¿cuántos muertos? No empecé a ni preguntar, pero siempre la secretaría estaba cerrada cuando yo llegaba. Pero ¿cuántos muertos hay en el cementerio? Y réstele las tumbas con placas cristianas. Obviamente que antiguamente no era costumbre en las placas poner mensajes cristianos. Quizás hay muchos cristianos sin placas bonitas con versículos bíblicos. Y también hay muchos que tienen versículos bíblicos en sus tumbas que tampoco fueron salvos. Pero, digamos, los que tienen placa, por los que no tienen placa con versículos bíblicos en los cementerios, restemos. Bueno, ¿dónde está que Cristo murió por todos? ¿Y dónde está que el hombre puede escoger, tiene su buena voluntad de escoger a Dios?
Obviamente que no. Nadie va a ser tan torpe si tuviese la habilidad o el libre albedrío, la inteligencia de rechazar a Dios. Pero vemos lamentablemente en los cementerios que la mayoría que allí están no fueron salvos. Esa es una de las cosas que nos enseña este estudio. Y voy a leerles un versículo que está en el libro de Efesios 2:3. Dice, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Dios les bendiga. Nos toca hablar sobre el 11º artículo que nos habla de la justificación del hombre. ¿De qué forma el hombre, creado por Dios, es justificado delante del Señor? El 11º artículo nos dice así: somos tenidos por justos delante de Dios solamente por el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por la fe y no por nuestras obras meritorias, por lo cual es doctrina muy saludable y muy llena de consuelo que somos justificados solamente por la fe, como más largamente se expresa en la homilía de la justificación. Mis queridos, este 11º artículo, hermoso artículo, el que habla de qué forma el hombre puede ser justificado delante del Señor. Bien, nos enseña que solamente por los méritos de Jesucristo, solamente por los méritos de Jesucristo. No hay otra forma en la cual el hombre, a no ser por la fe en Jesucristo, pueda llegar a ser salvo. Esto, hoy, justamente estoy grabando Día de la Reforma, hoy, 503 años de la Reforma, y la justificación del hombre fue algo discutido tremendamente entre los grupos religiosos de la época. Estoy hablando del siglo XVI, 31 de octubre de 1517. Hoy, a 503 años de este gran acontecimiento donde Martín Lutero dio ese paso fundamental clavando sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, eso llevó a lo que es conocido hoy por la Reforma. La iglesia, que en la época tenía gran poderío, la iglesia de Roma, usurpaba muchas cosas de la palabra de Dios y enseñaba cosas sin fundamento, entre las cuales también la justificación era una de esas, la venta de indulgencias, como todos sabemos, y cantidad de errores que no vienen al caso porque no es lo que vamos a discutir hoy. Pero la justificación, ¿de qué forma el hombre es justificado? La iglesia de Roma involucra al magisterio de la iglesia, la tradición y por último la palabra. Bien, están poniendo la carreta delante de los bueyes, como decimos en estas latitudes. Es incorrecto. Lamentablemente es la misma forma de pensamiento que los judíos de hoy, la religión judía. La religión judía también pone en primer lugar
a su magisterio, que viene a ser los rabinos, la escuela rabínica, los grandes rabinos, grandes estudiosos de las Escrituras, en primer lugar. En segundo lugar, la tradición. Y en último lugar, la Torá. Entonces, estamos mal. Y la palabra de Dios nos enseña, nos recalca, y ese artículo 11 nos muestra que solamente por la justificación por la fe. Eso fue lo que el Espíritu Santo le mostró a través de la lectura de la palabra de Dios a Martín Lutero. Y espero que la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, te dé esa luz que le dio a Martín Lutero, para que entiendas que solamente a través de la justificación por la fe, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, es posible que tú y yo seamos justificados delante del Señor. No hay otra forma de poder hacerlo. Y les leo un pasaje de las Escrituras para que tengan en cuenta de los tantos que están, los tenemos en uso en la palabra del Señor. Y este está en, déjeme ver aquí que me perdí acá, Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 7 de Hebreos 26, que nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Solamente a través de nuestro amado Señor Jesucristo, por la fe en el Señor Jesucristo, por sus méritos en la cruz, tú y yo podemos ser justificados delante del Señor. Que conmemoremos todos los días la Reforma, porque en ella muchos encontraron la luz y la justificación por la fe. El 12º artículo, que nos habla sobre las buenas obras, para que tengamos un pleno conocimiento de lo que la palabra de Dios y la creencia de la Iglesia de Cristo sobre las buenas obras. Y reza de la siguiente manera: aunque las buenas obras, que son fruto de la fe y se siguen a la justificación, no pueden expiar nuestros pecados, ni soportar la severidad del juicio divino. Son, no obstante, gratas y aceptables a Dios en Cristo, y nacen necesariamente de una verdadera y viva fe, de manera que por ellas puede conocerse la fe viva, tan evidente como se juzga al árbol por su fruto. Por eso siempre decimos, cuando alguien tiene aquella duda, ¿será que este hermanito que hace tanto tiempo viene a la iglesia, que parece ser un buen cristiano? Y a veces las personas dicen: sí, pero no te olvides que por sus frutos os conoceréis. Y a veces hay cristianos de la secreta, como dice, ¿verdad? Están ahí, pero nadie sabe que son verdaderos cristianos porque aparentemente no muestran frutos. Y verdaderamente algunos no son cristianos, vienen a la iglesia, tienen la costumbre de toda la vida asistir a la iglesia, porque tenemos que asistir a la iglesia, pero jamás han dado frutos. Entonces, nosotros creemos que aquellos que no dan frutos es porque obviamente no han tenido un encuentro real y genuino con nuestro Señor Jesucristo. Y las buenas obras nos hablan, mis hermanos, que ellas no son
esenciales para la salvación, ni contribuyen para la salvación. Pero una vez que somos salvos, debemos hacer buenas obras. ¿Por qué debemos hacer buenas obras después que somos salvos? Porque es una evidencia que estamos caminando con Cristo. Si antes no hacíamos buenas obras, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hoy que tenemos vida en Cristo Jesús, somos justificados por la fe, debemos hacer buenas obras y las personas deben conocernos como buen árbol que da buen fruto. Entonces, que puedan decir de cada uno de nosotros, aquel hermano, aquella hermana, son verdaderos. ¿Por qué? Porque dan buenos frutos. Y eso es fundamental para nuestro testimonio. Y saber que no somos unos creyentes calientabancos, que no vamos los domingos exclusivamente para calentar bancos, sino que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Anteriormente estuvimos hablando en el artículo anterior, ¿verdad?, sobre la justificación del hombre. Y obviamente, mis hermanos, antes el hombre no se podía justificar porque estaba muerto en delitos y pecados. Y un muerto, mis amados, no tiene opción. Cuando dimos también sobre el libre albedrío, el que está muerto en sus delitos y pecados, ¿qué libre albedrío va a tener? ¿O usted vio alguna vez a algún difunto sentarse en su ataúd o cajón, como le digan en su país, y decir, pero no me gusta esta madera y este color, yo quiero un caoba? No, está muerto. Y así es espiritualmente las personas que no son justificadas por la fe. Entonces acá, en las buenas obras, mis hermanos, es evidente que ellas no nos salvan, pero una vez salvos debemos hacer buenas obras, porque debemos dar mucho fruto, fruto agradable al Señor y fruto que venga a ser de testimonio a otras personas para que estas personas vengan a Cristo como nosotros hemos venido a Cristo. Esto, mis hermanos, es algo que debe ser frecuente en la vida de los cristianos y no como algunos grupos sectarios, no, las obras, no, es todo espíritu, nada de obra de la carne. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, con estas cuestiones, como decía Juan Calvino, cuidado con aquellos que dicen solo el espíritu y no dicen la palabra. Amén. Nos vemos en el próximo episodio. Nos toca el artículo número 13, que nos dice lo siguiente sobre las obras antes de la justificación. ¿Qué de todas aquellas cosas que hicimos, entre comillas, buenas, antes de que fuéramos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo? Reza de la siguiente forma el artículo 13. Las obras hechas antes de la gracia de Cristo y de la inspiración de su Espíritu no son agradables a Dios porque no nacen por la fe en Jesucristo. Tampoco hacen a los hombres dignos de recibir la gracia, ni merecen la gracia. Antes bien, no dudamos que tengan naturaleza de pecado, porque no son hechas como Dios ha querido y mandado que se hagan. Eso nos reza el artículo número 13.
Y es evidente, mis queridos hermanos, que el Señor no se contenta con lo que intentamos hacer nosotros antes de haber sido justificados genuinamente por la fe en Jesucristo, por los méritos de Cristo en la cruz. Intentamos hacer de todo, cosas buenas, le llevamos alimento a los pobres, dimos limosna, colaboramos con campañas por la salud de alguna persona, depositamos algún dinero en alguna cuenta conjunta para el bienestar o el traslado o el viaje de alguna persona por alguna cirugía en algún otro país, para un trasplante, etcétera, etcétera. Muy bien. Es cosas que obviamente, si no somos cristianos, lo hacemos. Pero no son cosas que colaboren para nuestra salvación, ni son vistas por Dios porque antes no teníamos a Cristo en nuestros corazones, no habíamos sido justificados, por lo cual toda esa cantidad de obras, aunque de buena apariencia, no son vistas por el Señor de buena forma, porque nosotros no teníamos la justificación. Entonces el Señor acá nos muestra que estas obras hechas antes de la gracia, es decir, antes de la transformación que Cristo provocó en nosotros al justificarnos, no son agradables porque no nacen de la fe. Ahora, todo aquello que hagamos después que hayan nacido de la fe, bueno, esas cosas son agradables a Dios, aunque tampoco colaboran en nada con nuestra salvación, sino que es un compromiso, una obligación del cristiano realizar buenas obras. ¿Y por qué realizas buenas obras? Porque somos cristianos, así de simple. Entonces, mis hermanos, el Señor desea que nosotros hagamos buenas obras una vez tengamos la salvación. Pero no podemos decir como pero yo, igual antes de venir a Cristo, el viejo yo, hice tantas cosas, ayudé a tanta gente, ayudé a comprar un techo junto con otros vecinos para el vecino que le había volado el techo con un viento, o el granizo le destruyeron el techo y bien, pero no son vistas por el Señor de esa forma. Tan grata como es para nosotros, aún sin Cristo, que nos conmueve cuando alguna persona que muchas veces vemos que hacen donaciones, algunas son personas de buen testimonio, pero vemos otros que hacen donaciones y sabemos que son personas que no son de buen vivir y el dinero con que colaboraron no es un dinero lícito, pero muchas personas dicen, no, está muy bien, por lo menos no era lícito el dinero, pero la obra que hizo ahora es buena porque ayudó al prójimo. Pero delante de Dios, sea el dinero lícito o no sea el dinero lícito, con que hagamos obras antes de ser justificado, no sirve para nada delante de Dios. Y acá les dejo un versículo para que ustedes lo tengan en cuenta, y lo tenemos en Mateo 16, 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 26, que nos dice, ¿por qué? ¿De qué le aprovecha al hombre, miren bien, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa? ¿Qué adelanta ganar el mundo y perder nuestra alma?
La salvación en Cristo Jesús es gratuita. No como algunas sectas por ahí, todavía con el viejo pensamiento del siglo XVI, andan vendiendo fetiches y haciendo grandes promociones espirituales para el bienestar de los incautos que caen en sus maléficas telarañas. Que el Señor les bendiga ricamente.